con el hecho de hablar de Abraham, posteriormente Abraham, implica una serie de reconocimientos y afirmaciones de preceptos y conceptos bíblicos y teológicos importantísimos, vigentes aún para nuestra vida cristiana en este siglo XXI. Tan solo con el hecho de ver y escudriñar la propia vida de este patriarca, tal vez el más importante, nos arroja en nuestra reflexión puntos muy relevantes, de los cuales nada más voy a tocar dos en esta noche. Primero, que la salvación no solamente es para los judíos, sino para todo aquel que cree en el autor y consumador de la salvación, Cristo Jesús. Y segundo, hermanos, que la bendición, la vida eterna, la salvación es por la gracia, por el creer, por medio de la fe, para la gloria de Dios. Así pues, hermanos, si partiéramos desde el mismo principio de las Escrituras y de la historia, veríamos cómo Abraham, primeramente llamado así, Abraham, que quiere decir Padre es exaltado, nació en Ur de los Caldeos, lo que posteriormente sería Babilonia, el día de hoy Irak. Él fue hijo de Taré, hermano de Nacor y de Harán, tío de Lot, esposo de Sara, padre de Isaac, patriarca de Israel. Fue el primer hebreo, porque hebreo quiere decir el que cruza, quien traspasa. Abraham le fue dada la orden directamente recibida de Dios: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham se fue con lo que tenía, con sus bienes, con sus ganados, con su esposa, con su sobrino Lot, y salió sin rumbo, sin saber a dónde iba. Salió como peregrino, como extranjero, porque esperaba ver una ciudad que tiene fundamento celestial y cuyo arquitecto y constructor es Yahweh. Porque Abraham salió con una palabra de Dios, por haber escuchado la voz de Dios, combatiendo el desierto, combatiendo la incertidumbre, combatiendo las críticas, combatiendo la oposición, combatiendo las luchas, las pruebas, porque se movió como viendo al invisible, porque anhelaba una patria mejor, una patria celestial, una patria no material. Él creyó en ese momento y le fue contado por justicia. La Beshita, la traducción del hebreo de las Sagradas Escrituras, dice: le fue considerado como justicia. Pues le habló Yahweh, nuestro Elohim, diciendo: yo te saqué para darte esta tierra, para que tomes posesión de ella. Y Abraham creyó por la fe en un Dios que no conocía. Su oficio era hacer diosecillos, serafines. Y el Dios que le habló era un Dios que no conocía. Y le creyó a aquel Dios que le había hablado. Y salió de su patria. Y posteriormente nuestro Dios le fue revelando cada uno de los pasos que debía de tomar hasta llegar a la tierra a la cual juró que le entregaría en posesión. Por ello, hermanos, fue que el nombre de Abraham se le cambió por Abraham, que quiere decir padre de multitudes, teniendo en cuenta el plan supremo de salvación, que a través de su simiente muchas de las naciones iban a ser salvas, incluyendo nuestra raza, incluyendo nuestra nacionalidad. Abraham fue una sombra profética de las buenas cosas por venir. Pues en la misma vida de Abraham se dio el ensayo del sacrificio mismo de redención, cuando Dios le pidió ofrecer a su único hijo para probar su obediencia, para probar la fe en Dios, para probar que verdaderamente había creído en la esperanza de un Dios verdadero. Y justo en el instante en el que Abraham iba a ejecutar a su hijo Isaac, en el que lo iba a degollar, un ángel se apareció y detuvo su mano y dijo: no hagas daño al muchacho. Y proveyó un cordero de 1 año, un sacrificio perfecto en redención por los pecados de su prole por siguiente. El efecto de una salvación, de la salvación que a través del linaje de Abraham se iba a desencadenar. Pues de la simiente de Abraham se desarrollaron en generaciones venideras muchas esclavas, muchos linajes de reyes, muchos salmistas, muchos profetas, muchos siervos, muchos libres.
pero sobre todos y ante todos, el que se manifestó de manera poderosísima fue el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, Jesús nuestro Salvador. Y por medio de Él nosotros hoy tenemos vida para la gloria de su nombre. Den gloria a Dios, aleluya. 42 generaciones después de Abraham nació nuestro Señor Jesucristo. Unos 2500, 2900 años después de Abraham se partió el rumbo de la humanidad para dar entrada a la obra redentora y la gracia de eternidad. Por estas fechas de Tishri, una noche muy fría de octubre, nació nuestro Señor Jesucristo en una aldea en Belén, y el cielo se alegró y las estrellas se alinearon y los ángeles cantaron en las alturas diciendo: en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, porque el Rey de Reyes había nacido, el justo, el que es fiel y verdadero. Y de allí, hermanos, viene esa parte de los Romanos que dice: tú has sido injertado en la verdadera savia, en la savia que tiene un rico manantial que emana vida, en la raíz santa, para que seas participante de las bendiciones, de la raíz, de la rica savia. Por lo tanto, dice el mismo capítulo 6 de los Romanos: no te jactes, no te burles de Dios, no te burles de la gracia que Jesús te otorgó. No juegues a ser un día cristiano y otro no, sino teme y cree. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales que fueron incrédulas y soberbias, sino que las desgajó y las echó en el fuego, y no perdonó a los ángeles rebeldes, sino que los echó de su presencia, ¿qué no hará de ti, humano, poco menor que los ángeles? Por lo tanto, cree y teme. No seas como los judíos cerrados que dicen: es que nosotros aún tenemos las ruinas del gran templo. Hay algunos otros que dicen: es que nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Hay otros que dicen: es que nosotros tenemos la Torá. No seas como ellos. No, hermano, sino que tome ejemplo de que aún teniendo esas cosas materiales o esa arrogancia por la raza, no pueden ser salvos. No importa que sean judíos, no importa que sean el pueblo escogido, si no tienen a Jesucristo en su corazón, no son salvos. Porque si es cierto, Juan capítulo 4, versículo 22, dice que la salvación viene de los judíos, pero no es exclusivamente de los judíos. Y si lo aplicáramos a nosotros, hermanos, en este tiempo, nosotros no podríamos decir: tú entonces sí eres salvo y tú no. Ni tampoco por ir al templo voy a ser salvo, no. O por cargar mi Biblia abajo de mi brazo voy a ser salvo, no. Ni tampoco por tener un pescadito en mi coche voy a ser salvo, no. Ninguna de esas cosas, hermano. Por lo tanto, no seamos arrogantes, porque la salvación es por medio de la gracia, por la fe, por el creer, por las obras de salvación que vienen después del creer. No por las obras humanas, no por nuestro mucho conocimiento, no por nuestra raza semiperfecta, no, hermanos, sino por creer en el sacrificio de Jesús en la cruz, por obedecer sus mandamientos, por guardarlos, por hacer obras activas de justicia, por la fe, por creer en Cristo Jesús, por aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Ejemplo de obra de justicia: venir al templo, diezmar, predicar el evangelio, dar un buen testimonio de nuestra vida cristiana. Hermanos, en este tiempo estamos en una etapa crucial, importantísima, donde nuestra fe va a ser probada, donde nuestra vida va a ser probada, donde nuestros cuerpos, nuestras economías van a ser probadas. ¿Quiénes serán los que verdaderamente den fruto? ¿Quiénes serán los que a la verdad son llamados escogidos, santos y fieles? ¿Quiénes son los que Dios les tiene preparadas ricas y grandes promesas, ricas y grandes bendiciones? Nada más a los salvos, a los verdaderos cristianos, a los que verdaderamente aman a Dios, a los que quieren ver su gloria. Pues sí, hermanos, este es un tiempo crucial, trascendental en nuestra historia de la iglesia.
Y si tú pones una cosa, si tú pones una hora, si tú pones un peso, el Señor te va a dar el doble. ¿Quieres participar de esas cosas? Hace un par de días hacía cuentas acerca de todas las promesas que tenemos que enumerar para la adquisición de nuestro terreno. Y hermanos, tristemente debo decirles que de todo lo que se tiene, ni aún una décima parte de la sexta parte del total del valor del terreno tenemos. 1.13% del total del terreno. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, hermano, es que ese es un sueño guajiro! Es que son caprichos del pastor. Es que mejor me voy porque ahí solamente es una pedidera de cosas materiales. En vez de decir, hermanos, por la fe ya poseemos el terreno. Materialmente no tengo mucho, pero sí tengo una hora de mi tiempo para venir y hacer un talento. Podemos decir también por la fe, hermanos, que ya estamos vislumbrando el terreno y por la fe estamos vislumbrando la construcción construida, perdón, la redundancia. Por la fe, hermanos, hemos conquistado la tierra que Dios nos dio. Tal vez tengo un buen historial crediticio y puedo conseguir 100,000 pesos o 200,000 pesos para darle una aportación al terreno. Hermano, sábete una cosa, que si tú te entregas en este momento en las cosas de Dios, el Señor no te va a defraudar. El Señor no te va a dejar solo porque Él está contigo. Y como le dijo a Josué, como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Cuál es nuestra misión? Creer. ¿Cuál es nuestra misión? Hablar, actuar, obrar por medio de la fe. Abra su Biblia, Juan capítulo 20, versículo 31, y lea juntamente conmigo. ¿Está listo? Dios, gloria a Dios. Juan 20, 31, la palabra de Dios dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para que qué dice? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si hiciéramos una ecuación, entonces diría, si tú crees, si tú confiesas, si tú hablas, entonces tienes vida. Si dice así la escritura, si tú crees, tienes vida. Es decir, tienes salvación. Y la vida la actúas, la ejerces, la vida del cristianismo la vives. Esto es parte del fundamento esencial por el cual se basa la vida de un verdadero cristiano. La certeza con la que te mueves. Porque si te mueves como viendo al invisible. Y no tienes temor de hablar ante nadie porque el Espíritu Santo te da las palabras adecuadas. No tienes que tener mucho conocimiento. Debes de tener el Espíritu Santo en tu corazón. Eso es lo que necesitas. Entonces, hermano, en este momento vas a ser un instrumento de poder. Un instrumento de la gloria de Dios, de la magnificencia de su poder. Tendrás unción y redención. Estarás viviendo una verdadera vida cristiana. No te basarás en libros de psicología, sino en la Biblia. No tendrás que ver el horóscopo. No tendrás que ver las cartas o que te lean el café. Porque estás guiándote por la Sagrada Escritura, porque la estás escudriñando. Escudriñad las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio y salvo por la fe en Cristo Jesús. No hablarás más mentiras, ni más majaderías, ni más palabrerías, ni más palabras de doble sentido, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si Jesús está en tu corazón, entonces hablarás palabras de vida, de gozo, de verdad, para la gloria de su nombre. En una vida cristiana, hermano,
vas a encontrar placer, vas a encontrar delicia, vas a encontrar vida en la profundidad de los misterios de escudriñar esta santa palabra, a través de vivir los hechos y las obras poderosas que Dios tiene preparadas para ti. Te gozarás en los misterios que Dios te revele. Te gozarás en el momento en el que doblas tus rodillas para venir a este lugar y entrar delante de la presencia del Dios Altísimo. Ese será tu delicia. Y ya no caerás en más vicios. Ya no tendrás necesidad de alcoholizarte o de drogarte o de ir a una fiesta inmunda, porque habrás encontrado el manantial de vida en Cristo Jesús, en Dios, en su comunión los unos con los otros. Cuando vives un verdadero cristianismo, estas cosas pasan. Cosas superiores, cosas sobrenaturales. No necesitas ser auspiciado por espíritus inmundos, o por mediums, o por mantras, o por tantas cosas creadas por Satanás, porque estás con Cristo Jesús. Cuando vives un cristianismo, confiesas por la fe que todas sus promesas son en Él, sí, en Él, amén, para la gloria de su nombre. Por la fe, hermano, crees y confiesas que ya tenemos el terreno, que ya tenemos la construcción, ya vislumbras las promesas en gloria en tu vida, para la gloria de Jesucristo, y te regocijas en Dios, tu Elohim, el cual hace todas las cosas perfectas para la gloria de su nombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Abraham creyó y le fue contado por justicia. Aún, hermanos, él tuvo tiempo de debilidad, momentos de temor, momentos de duda, momentos de soledad, de dolor. Sí, hermanos, él los tuvo porque él era humano, un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Pero ante todo, quiero decirte, cristiano, cristiana que estás aquí, que nunca dejó de creer en aquel que lo rescató y lo libertó. Nunca, hermano, dejó de consultar a Dios en los momentos de prueba. Hasta llegó a preguntarle a Dios, tal vez osadamente, en el capítulo 15, versículo 8 del Génesis: Señor Jehová, ¿en qué conoceré qué he de heredar? Hablando del cumplimiento de las promesas, hablando de la tierra que había de poseer. ¿Ya lo vio? Así dice. Versículo 8, lea conmigo. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? En otras palabras, Abraham le preguntaba a Dios: ¿cómo tomaré posesión? ¿Cómo sabré que tendré posesión? ¿Y cuál fue la respuesta divina? Versículo 9, lea conmigo. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Dios le pidió 5 cosas específicas: una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. ¿Por qué le pidió así? ¿Por qué no le pidió Dios a Abraham más cosas? Abraham era muy rico, tenía ganados, tenía siervos, tenía trigo, tenía mieses. ¿Por qué Dios no le pidió a Abraham el 50% de todo lo que tenía? En el Antiguo Testamento, en la Torá, había una serie de ofrendas que tenía el pueblo de Israel que llevar en propiciación, siendo los palominos y las tórtolas las más sencillas, las más humildes de todos. Incluso nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, hace una referencia de esto. Con un cuarto se compran 2 pajarillos, la ofrenda más sencilla que se podía presentar a nuestro Dios en propiciación por los pecados. Y más adelante también dice: la ofrenda más humilde que dio la viuda en el ofertorio fue la más sencilla, pero a la vez la más abundante, porque dio 2 blancas, lo que valía una tórtola o un palomino. Y fue todo lo que dio, porque era todo lo que tenía. Y dice el Señor que fue lo más grande.
lo más precioso que dio, porque lo dio de corazón. Porque lo dio aún ya no teniendo nada, sabiendo que el Señor es padre de huérfanos y defensor de viudas. Lo dio porque aún era su sustento último, pero creyó en aquel que le iba a restaurar todas las cosas, y su nombre es admirable. La orden de la Torá era dar un cordero en sacrificio. Pero si no había dinero suficiente para el cordero, se podía dar una cabra, y si no había dinero, se podía dar un carnero, y si no, una tórtola o un palomino. Pero la orden era ofrendar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Abraham le preguntó a Dios cómo iba a poseer todo lo prometido, Dios no le pidió todo lo que tenía o todo lo que poseía. Aún no le pedía a Isaac porque no existía. Dios le pidió una ofrenda de lo mejor que había. Le pidió ofrendar de corazón en obediencia. Lo más grande era ofrendar una becerra, luego una cabra, luego una tórtola, luego un palomino. Posteriormente la Torá hacía esta clasificación para que todos pudieran ofrendar a Dios, ofrecer a Dios, aún por muy sencilla que esto fuera, la ofrenda de corazón por redención de los pecados. Y el pueblo obedecía. Y aún hasta hoy, hermanos, en la defección de los judíos, en su exclusión, en su rebeldía, los judíos son las personas más prósperas del mundo. Son los que tienen más riqueza en todo el mundo. ¿Cómo así? Sí, hermanos. Porque aún ellos ofrendan, aún sea por costumbre o por mecanismo. Ofrendan y son prosperados porque lo ofrecen al Dios único, al Dios verdadero. A Dios ofrecen su trabajo, su esfuerzo, su dedicación. Lo poco, lo mucho lo dan al Dios Todopoderoso, y esto les es contado por justicia. Pero volvamos al relato de Abraham. Versículo 10. Hubo algo más. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Abraham partió la becerra, la cabra y el cordero. Y había degollado a las aves. Debía haber sangre que fuese símbolo de la promesa, que fuese símbolo del cumplimiento del pacto. Y derramó la sangre en la tierra que pisaba como símbolo de posesión del cumplimiento del pacto. Y derramó la sangre en la tierra que pisaba como símbolo de posesión. Y vaya, hermano, tú no tienes que desangrarte. Tú no tienes que cortarte las venas. Tú no tienes que degollarte, no. Porque ya has sido sellado con una sangre preciosísima derramada en la cruz del Calvario. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre que derramó en la cruz, con la cual podemos confesar sus promesas en gloria cuando dice: y todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo. Porque está sellado con la sangre preciosa del Cordero. Esa misma sangre que ha servido para tu salvación, para tu bendición, para tu prosperidad. Es decir, hermano, hermana, estás tatuado con la sangre de Cristo Jesús. Esa es la que te conduce a los lugares inimaginables. Esa es la que te conduce a las alturas. Y en esas alturas, dice el salmista, te hace andar. Y más aún, dice la Escritura, en este mismo relato, que aves de rapiña, versículo 11, descendían para robar, para carroñar las ofrendas de Abraham. Y Abraham tenía que ahuyentarlas hasta que Abraham se cansó a la puesta del sol y se quedó dormido. Entonces, dice el versículo 12, entonces he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y la Peshita lo separa y dice: he aquí le sobrevino miedo y gran oscuridad. ¿Alguna vez se ha hablado de esto, hermanos?
Cuando Salomón pidió sabiduría, le vino una gran oscuridad. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, una sombra lo cubrió. Cuando María recibió el 24º cromosoma del Espíritu, vino sobre ella una sombra. Cuando Cristo Jesús se transfiguró en aquel monte, una sombra cubrió el lugar en donde estaban y se manifestó la voz poderosa del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué quiere decir esto? Lo que puedo interpretar en este tiempo es que en el momento más oscuro, en el momento de más grande dolor, en el momento de más grande dolor, en el momento en el cual estamos a punto de perder las esperanzas, en el momento en el que ya no encontramos respuesta, en el momento en el que sentimos que todo se acaba y que el mundo se nos viene encima, allí está Dios, allí está la mano de Dios, allí está la respuesta de Dios. ¿Y qué pasó? Las aves de rapiña ensuciaron la ofrenda de Abraham. ¿Así dice? ¿Y qué dice? Las aves de rapiña ensuciaron y robaron la ofrenda de Abraham. ¿O la ofrenda de Abraham fue infructuosa? ¿Dios permitió el mal sobre Abraham? No, hermanos. No, hermanas. En ese momento en el que a Abraham se le acabaron las fuerzas, en el momento en que humanamente sucumbió, apareció la mano poderosa de Dios. Y Dios habló con Abraham en uno de los símbolos del Espíritu Santo, que es el fuego, y se manifestó con poder. La mano poderosa de Dios, la omnipresencia de Dios. Y dice el versículo 17 y principio del 18: y sucedió. ¿Sí dice así? Diga conmigo: y sucedió. Sucedió, ¿verdad? ¿Sucedió? ¿Sí? ¿Sí sucedió? Sinónimo de suceder: acontecer, pasar. Y entonces sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¡Aleluya! ¿Qué pasó en aquel día, hermano? El Señor Dios Todopoderoso hizo ¿qué? Un pacto. Porque Dios es un Dios de pactos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando a Abraham se le acabaron las fuerzas, Dios ahuyentó la rapiña. Y una antorcha de fuego, símbolo del Espíritu Santo, se manifestó con poder. Entonces pasó, sucedió, aconteció que la antorcha se paseaba por en medio de los animales ofrendados. ¿Quieres saber qué significa? Que Dios está contigo, que el precioso Espíritu Santo está contigo, que Dios se manifiesta en tu vida, en tu obediencia, en tus ofrendas. El día que se te acaban las fuerzas, el día en el que ya no puedes seguir adelante, el día que ya no tienes esperanza, el día que tal vez llegue sobre ti una gran oscuridad, o una incertidumbre, o desánimo, o tristeza, o tal vez soledad, Dios te dice: no temas, no temas, porque yo ahuyentaré la rapiña de tus ofrendas. No temas, porque el día en que tú traigas tus ofrendas sencillas o abundantes, yo estaré contigo y te multiplicaré. No temas, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aun cuando pases por el horno, porque el horno humeante, hermano, quiere decir prueba. Es decir, cuando pases por la prueba, yo estaré contigo. No temas, porque te sucederá como aquellos 3 jóvenes que fueron atados, echados vivos en aquel horno de Nabucco. En medio del fuego los ataron y sus ataduras se quemaron, y aún los que lo arrojaron fueron consumidos y muertos. Pero a aquellos 3 jóvenes nada les ocurrió, ni aún sus vestidos se quemaron. En medio de la destrucción, en medio de la
la consumación estaban con la cabeza erguida, con la seguridad de una victoria, que la victoria de Jesucristo estaba con ellos, y vieron la gloria de Dios, porque una cuarta persona estaba en medio de ellos y se paseaba en medio de ese horno, en medio de la prueba. Dice el Señor: yo estaré contigo, no temas, no claudiques, persevera hasta el fin, porque aquel que tiene semejanza al Hijo de los dioses está contigo. No temas, Ebenezer, pues ni aun tu vestido olerá a fuego ni a humo, porque Jehová tu Elohim está contigo para la gloria de su nombre. Bendito sea nuestro Dios. Dice el canto de los pequeños: mi Dios es tan grande, tan fuerte, tan poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. ¿Qué nos toca hacer a nosotros, hermanos? Creer para que Dios establezca su pacto, para que cumpla sus promesas en gloria. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Actuar como cristianos, hablar como cristianos, obrar como cristianos, tener un testimonio verdadero, de fe, de convicción, de certeza. Cuando tus fuerzas te falten, sábete que el Espíritu Santo se paseará en medio de ti y Él estará contigo para que esparzas su obra. ¿Cuál fue esa antorcha de fuego, símbolo del Espíritu Santo? Esa antorcha de fuego que se pasea por los 4 puntos cardinales de la tierra, esparciendo la sangre del sacrificio, símbolo de la ofrenda, olor grato, símbolo de bendición, de prosperidad, símbolo de la sangre derramada del Cordero inmolado en aquella cruz. El Señor Jesucristo te ofrece esas cosas hoy, porque ese día, dice Génesis 15, que Yahweh hizo un pacto con su siervo. Hoy puede ser ese día para tu vida. Hoy puede ser el día en el que el Señor haga un pacto contigo, si tú estás dispuesto a hacerlo con Él. El profeta llorón dice: vuélvenos a ti, oh Yahweh, y nos volveremos. Vuélvenos conforme a los días en que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Él tiene poder. Él es Dios todopoderoso. Por lo tanto, no fluctúes, no claudiques, no te enredes en las cosas del mundo. No te afanes por las vilezas que esta tierra te otorga. No seas incrédulo, sino creyente. Cree en Dios, en el único Dios verdadero, y hallarás felicidad, paz y gozo y prosperidad y todas las peticiones de tu corazón. Pues a la tierra en la que tú vas, el Señor te ha entregado a todas las naciones que están allí, para que tú los venzas, para que tú los oyes, para que tú estés por encima de ellos. El Señor te ha entregado el miedo, te ha entregado la irresponsabilidad, te ha entregado la habladuría, el falso testimonio, la inmoralidad, te ha entregado los tormentos, las amarguras, te ha entregado lo rebelde, lo violento, símbolo de todas las naciones descritas al final de este capítulo 15 del Génesis. Dios te las ha entregado. Y dice Deuteronomio 7, versículos 1 y 2, que cuando esas naciones estén delante de nosotros, no debemos tener misericordia de ellos, sino que debemos destruirlas por completo. No debemos hacer alianza, sino que debemos de ser misericordias para que Dios cumpla sus promesas de nosotros. ¿Dónde están esas naciones? Hermanos, muchos son demonios representadas por personas que nos rodean, o en ataduras que aún muchos tienen en sus vidas y que las conducen al vicio, a la perdición, al infierno. Si tú tienes algo así, deséchalo, destrúyelo, vénselo. No debemos conciliar con ello. Si viene una situación o una circunstancia, aunque sea de alguna persona que tú
conozcas a algún familiar, aléjate de ello. Vence en el nombre de Jesús. Solo así heredarás las promesas preciosas y grandísimas que Dios nos ha otorgado a todos aquellos que creemos en Él. Dice Pedro, para ser participantes de la naturaleza divina en Cristo Jesús. Y cree en Dios, para que creyendo te sea otorgado por medio de la justicia todas sus promesas en gloria. Para que creyendo testifiques de las promesas de Dios. Para que creyendo confieses que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, para la gloria de su nombre. Y quiero terminar en esta hora leyendo juntamente con ustedes Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 a 9. Y vamos a hacer una gran oración. Y si quieres hacer un pacto con Dios, ese es el tiempo, hermano. Es el tiempo en el cual Dios te ha dispuesto para que estés delante de su gloria. Deuteronomio 7, 6 al 9 dice la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya, aleluya, porque Jehová te ama, porque Jehová te ha escogido. Él está contigo. Vamos. Y vamos a hacer un pacto con nuestro Dios en este tiempo para la gloria de su nombre.